¿Qué tal, chavalotes y chavalotas? Buenos días. ¿Qué tal estás? Hoy vamos a trabajar un texto muy divertido. Voy a iniciar una serie de grabaciones sobre, bueno, pues monumentos, patrimonio cultural o artístico de municipios, provincias, comunidades autónomas de España y del resto del mundo si tú me lo propones. Páginas web de acceso público a las que tú puedes tener acceso si quieres, y páginas en las que de lo que vamos a locutar, lo que vamos a interpretar es relativamente ameno. Son cosas que además son interesantes, llaman la atención. Hay que hacer la locución de una forma relajada, pero no demasiado relajada, porque la gente cuando ve un documental suele aletargarse, es decir, que la locución va a ser rítmica, pero no muy lenta, y desde luego rítmica. En este caso he elegido el Parque del Buen Retiro, de Madrid. Uno de los parques más emblemáticos de la ciudad. Por supuesto, luego vendrán otras ciudades. Y además te invito a que tú me las propongas, ¿de acuerdo? O que tú grabes, bueno, pues tu locución sobre tu ayuntamiento, sobre tu ciudad, sobre tu pueblo, sobre tu barrio, lo que tú quieras, y que lo envíes y que lo cuelgues en VoiceIS. En este caso, yo lo que voy a hacer en cada párrafo, hay 1, 2, 3, 4, 5 párrafos en total, yo lo que voy a hacer en cada párrafo es marcar aquellos sustantivos normalmente dentro del sujeto, aquellas palabras que más llaman la atención, que son más explicativas. Esas palabras que luego el verbo va a dibujar de una forma mucho más concreta a través de la acción, ¿no? Pero fíjate, porque en el primer párrafo a mí me llama mucho la atención la primera palabra, y la voy a marcar, que es joya. Y la voy a subrayar, joya. El popular Parque del Buen Retiro, joya del patrimonio artístico natural de la ciudad y testigo, la voy a marcar también, testigo de la historia monárquica, es un emblema, por supuesto, también hay que marcarlo, emblema, de Madrid, que constituye una visita obligada para los turistas. Es decir, que el que viene a Madrid tiene que pasear por el Parque del Buen Retiro. En el segundo párrafo vamos a ver qué encontramos. Las primeras noticias que se tienen del parque datan de la época de los Reyes Católicos, fundadores del monasterio de los Jerónimos, cerca del cual había unos aposentos reales conocidos como el Cuarto. ¿De acuerdo? Quizá Reyes Católicos me llaman la atención y vamos a darle ahí un poquito de énfasis porque eran los Reyes Católicos. Importantísimos en la historia de España. Sigo. Es durante el reinado de Felipe II, por tanto a lo mejor en Felipe II hay que marcarlo un poquito más, para darle un poco más de empaque al personaje histórico, ¿vale? Cuando se concreta el uso de esta zona como lugar de retiro, como su propio nombre indica hay que marcarlo, y recogimiento religioso. De ahí su nombre. El de ahí su nombre, por supuesto. Recogimiento religioso puede ser también un elemento que pueda ayudar al que nos escucha a tener pistas sobre en este caso, el parque del que hablamos. Sigo. En época de Felipe IV se decide que el antiguo cuarto se convierta en un palacio para albergar fiestas. Representaciones teatrales, corridas de toros, etc. De grandes dimensiones, de grandes dimensiones. Sigue conmigo. De grandes dimensiones, hay que hacerlo notar, de grandes dimensiones. Pero con un aspecto tan poco artístico que recordaba a los cuarteles militares, los diferentes monarcas fueron cambiando y reformando el palacio del que solo se conserva el Casón del Buen Retiro. Y hay que decir que solo se conserva eso. Hoy perteneciente al Museo del Prado. Hombre, Pinacoteca Nacional por excelencia, ¿bien? Pinacoteca Nacional. Y que en la época era el majestuoso salón. Normalmente los adjetivos, lo que acompaña al sustantivo, lo que lo explica, lo que le da forma, lo que dibuja sus características, en este caso majestuoso salón, es interesante marcarlo también, ¿de acuerdo? Sigo, para no enrollarme mucho. Cuando el Alcázar se convierte en cenizas... la marco. Felipe V, fijará en este palacio la sede oficial de la corte hasta que se construya el Palacio Real. Voy a marcarlo también, Palacio Real, me gusta. Carlos III, impulsor, por supuesto Carlos III, el alcalde de Madrid le llamaban. Impulsor de la remodelación de toda la zona, impulsor, hay que marcarlo. Ideó cerrar el espacio con verjas y permitió a los madrileños que accediesen al parque, previas normas de higiene, tú puedes elegir a tu libre albedrío, bajo tu arbitrio, lo que tú quieras, tú puedes elegir las palabras que más te llamen la atención. Yo estoy eligiendo estas en una primera y rápida lectura, pero tú puedes elegir las que más te gusten. Pero es necesario hacerlo porque en la locución, para que dentro de esa locución rítmica no se haga excesivamente pesada, y sobre todo, como sabes que hay que interpretarla, vamos a darle un toque de interés, ¿de acuerdo? Además, date cuenta de que esto no es una locución solamente con la voz en off, que lo es, sino que va a ir acompañado de imágenes normalmente.
Pero aún así, si no fuera acompañado de imágenes, si fuera pues, yo que sé, un podcast o un relato para la radio, todavía la voz tiene que cobrar más protagonismo. Así que tú tienes que ser muy prota, ¿vale? Y sabes, por todo lo que hemos ido contando en anteriores sesiones, vídeos y cursos, yo te recomiendo que hagas los cursos. No solamente porque me dé de comer, que también, sino porque es que en los cursos vas a encontrar todas las técnicas y herramientas, todo lo básico que aquí ponemos sobre la mesa y lo que yo llevo a cabo. Así que yo te lo recomiendo. Durante la invasión napoleónica en 1808, todo el emplazamiento fue tomado por las tropas francesas y tanto el palacio como los espacios ajardinados quedaron destruidos. Caput. Los posteriores reyes cuidaron el parterre y los paseos e incluso construyeron algunos pabellones. Bueno, para no meterme más en harina en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, si cuento bien, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20 palabras. ¿De acuerdo? Vamos a marcar las pausas en cada uno de los párrafos, para no alargarnos demasiado. Verás, y esto lo voy a hacer en rojo. Vamos a empezar por el popular Parque del Buen Retiro. Estoy aquí, ¿de acuerdo? El popular Parque del Buen Retiro, pausa, joya del patrimonio artístico natural de la ciudad, pausa, y testigo de la historia monárquica, pausa, es un emblema de Madrid, pausa, que constituye una visita obligada, pausa, para los turistas. Por supuesto, pausa. Las primeras noticias que se tienen del parque, que se tienen del parque, pausa, datan de la época de los Reyes Católicos. Aquí podría haber otra pausa, pero si vemos que es excesiva la quitaremos luego. Pausa, fundadores del monasterio de los Jerónimos, pausa, cerca del cual había unos aposentos reales, pausa, conocidos como el Cuarto, pausa. Es durante el reinado de Felipe II, explicativa, no lo olvides nunca, cuando se concreta el uso de esta zona, pausa, como lugar de retiro, pausa y recogimiento religioso. Aquí puede haber un punto y seguido perfectamente, de ahí su nombre, pausa. En época de Felipe IV, se decide que el antiguo cuarto, pausa, se convierta en un palacio, pausa, para albergar fiestas, y pausa. Representaciones teatrales, pausa, corridas de toros, pausa, etcétera, pausa. De grandes dimensiones, pausa, pero con un aspecto tan poco artístico, pausa, que recordaba a los cuarteles militares, pausa. Los diferentes monarcas, pausa, fueron cambiando y reformando el palacio, pausa, confía en mí, del que se conserva, pausa, es de lo que se, del que se, solo, perdón, que lo he borrado, del que solo se conserva, eso me pasa por hacer las pausas de una forma tan tosca, del que solo se conserva, pausa, el Casón del Buen Retiro, pausa, hoy perteneciente al Museo del Prado, pausa, y que en la época, pausa, era del majestuoso salón de baile. Vamos a hacer hasta ahí para que esto no se alargue mucho y además tú tienes ahí 2 párrafos que puedes enviarme si quieres, que puedes colgar en tu perfil. En el grupo de Voices Studio al día, ¿sí? Ahí puedes colgarlo. Bueno, pues vamos a hacerlo. Recuerda, la primera vamos a hacer la plana, para irnos acostumbrando un poco al texto y para saber exactamente de qué va, ¿de acuerdo? Y para cogerle un poco de cariño, acostumbrarnos. La primera tiene que ser plana, sin curvas de entonación marcadas, directamente plana. Eso sí, vocalizada, que te voy a contar que ya no sepas, vocalizada y a un ritmo, ¿de acuerdo? Para que el que nos escuche siga con atención todo lo que explicamos, porque son muchos datos, personajes, fechas, en fin, hay que ir no demasiado despacio, pero no puedes acelerar el ritmo. Fíjate, empezamos. Siempre curva de entonación comodín, y aquí en este caso déjame que elija otro color, por ejemplo, yo que sé, pues el azul, este azul claro. Aquí, por supuestísimo, es siempre una curva de entonación comodín, ¿vale? El popular Parque del Buen Retiro, joya del patrimonio artístico natural de la ciudad y testigo de la historia monárquica, es un emblema de Madrid, que constituye, aquí podría haber otra pausa, que constituye, la voy a marcar, una visita obligada para los turistas. Las primeras noticias que se tienen del parque datan de la época de los Reyes Católicos, fundadores del monasterio de los Jerónimos, cerca del cual, posiblemente pausa, había unos aposentos reales conocidos como el Cuarto. Yo aquí conocidos como, haría una pausa para separar el cuarto, conocidos como el Cuarto, y una pequeña cartela en el aire, para marcarlo. No estoy haciendo de momento demasiada interpretación, me estoy marcando un poquito las curvas, muy levemente para que veas un poco el sentido. Sigo. Es durante el reinado de Felipe II, cuando se concreta el uso de esta zona como lugar de retiro y recogimiento religioso. De ahí su nombre. Seguirás vocalizando. Sigo. En época de Felipe IV, además ves que yo sigo moviendo la mano en cada vídeo, para que tú veas que la mano es importante para ir marcando el ritmo. Pum, 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 pum. Vale, sigo. En época de Felipe IV, voy otra vez arriba, me he trastabillado, ¿sí? Voy. En época de Felipe IV,
Y esta la voy a repetir porque en la tercera repetición he intentado ser mucho mejor, más profesional si cabe, pero lo he marcado demasiado, se me ha visto el plumero. Es decir, como me he equivocado 2 veces, en la tercera he hecho una intención mayor para no equivocarme. Y eso se nota, se nota. Así que tú, siempre que te hayas equivocado varias veces, cuando realmente lo hagas bien, cerciórate, asegúrate de que esa que supuestamente has hecho bien no ha quedado excesivamente marcada, ¿sí? Para que veas un ejemplo, es como equivocarse 2 veces, por ejemplo, me llamo Guillermo, me llamo Guillermo, me llamo Guillermo. Esa tampoco vale, es muy marcada, aunque he dicho correctamente me llamo Guillermo. Sigo. En época de Felipe IV, se decide que el antiguo cuarto se convierta en un palacio para albergar fiestas, representaciones teatrales, corridas de toros, etc. De grandes dimensiones, pero con un aspecto tan poco artístico que recordaba a los cuarteles militares, los diferentes monarcas fueron cambiando y reformando el palacio, del que solo se conserva el Casón del Buen Retiro. 3 botes, el Casón del Buen Retiro, hoy perteneciente al Museo del Prado, y que en la época era el majestuoso salón de baile. Vamos a darle una entonación un poquito más marcada. No te cuento aquí, hay muchas sinalefas, hay muchos fonemas vagos, todo eso ya está en los módulos y en los cursos que ya tienes colgados. Vamos a hacer la versión definitiva un poquito más interpretada. La voy a hacer despacio porque como es un vídeo tú vas a poder, como yo lo haría, dar pausa, practicar la frase que yo he hecho, rebobinar, acelerar o acelerar el vídeo, en fin, tú ya juegas con el vídeo y puedes practicar cada una de las frases, ¿vale? Así que voy a marcar más las curvas de entonación para darle un aire un poco más interpretado y sobre todo lo más importante, sabiendo que me estoy jugando mi profesionalidad, es decir, estoy disfrutando el texto, pero quiero que el texto sea agradable, ¿de acuerdo? Sea muy agradable. Quiero estampar, lo que debes hacer es intentar estampar tu sello personal, algo que te diferencie del resto de profesionales. De esa forma, no nos quedaremos solamente en la parte técnica, sino que le daremos un poquito más de chicha a la locución, ¿de acuerdo? Recuerda que la vocalización es el 95% mínimo de la profesionalidad. Profesionalidad. Muy bien, como es un vídeo que no puede durar mucho, y ya me estoy alargando demasiado, vamos a hacerlo y nos despedimos por hoy. Puedes copiarme, ¿eh? Manos siempre arriba. Y voy, ya no voy a hacer ninguna pausa, ninguna explicación más. Voy. El popular Parque del Buen Retiro, joya del patrimonio artístico natural de la ciudad y testigo de la historia monárquica, es un emblema de Madrid que constituye una visita obligada para los turistas. Las primeras noticias que se tienen del parque tratan de la época de los Reyes Católicos, fundadores del monasterio de los Jerónimos, cerca del cual había unos aposentos reales conocidos como el Cuarto. Es durante el reinado de Felipe II cuando se concreta el uso de esta zona como lugar de retiro y recogimiento religioso, de ahí su nombre. En época de Felipe IV se decide que el antiguo cuarto se convierta en un palacio para albergar fiestas, representaciones teatrales, corridas de toros, etc. De grandes dimensiones, pero con un aspecto tan poco artístico que recordaba a los cuarteles militares, los diferentes monarcas fueron cambiando y reformando el palacio, del que solo se conserva el Casón del Buen Retiro, hoy perteneciente al Museo del Prado, y que en la época era el majestuoso salón de baile. Me he pasado un poquito en la última para que veas que yo he seguido interpretando, sobre todo en las que hemos subrayado, en las frases, en las palabras, verdes. ¿Qué te parece? Si lo quisiera más cálido, ¿sabes lo que tendría que hacer? ¿Sabes lo que tienes que hacer? Bajar un poquito el volumen. Si estás a este nivel de la boca, con el codo apoyado en la mesa, bájalo un poquito más. Y lo harás mucho más cálido. Muy divertido este tipo de textos. ¿A que sí? Ha sido un placer estar contigo. Seguimos en voicestube.com y tenemos más cosas preparadas. Seguimos a destajo preparando cursos. La verdad es que no paramos, ¿eh? Y estamos muy satisfechos. Por cierto, saludos a nuestros amigos de México y Puerto Rico, que les tenemos desde ayer con nosotros, poco a poco, y por supuesto a todos mis compatriotas y amigos de otros países de América Latina. Bueno, no me enrollo. Un abrazo muy fuerte. Sé muy feliz, que para eso hemos venido al mundo, para ser felices, ¿vale? Venga, hasta la próxima. Chao.